Tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Müller. Presidente, estamos asistiendo una vez más a una puesta en escena relativa al ejercicio constitucional de interpelar a un ministro, una puesta en escena, digo, en la que los corifeos, las rabonas del gobierno, vienen con discursos histéricos a decir siempre, lo han dicho desde que el gobierno se inauguró, que nos queremos tumbar al gobierno, que lo que se quiere es tumbar el acuerdo, que lo que se quiere es tumbar al ministro, que etcétera, etcétera, etcétera. Siempre han pregonado ese tipo de expresiones, tumbar, tirar, incluso qué feos verbos, ¿no? Se parecen a los que usa, ya saben quién. Creo que hasta parece que tuvieran una cierta noción distorsionada de las cosas. Y entonces, claro, olvidan la Constitución y olvidan una serie de elementos. Por ejemplo, que todas las cosas que se han sabido del tema Lava Jato han tenido pues un origen en Brasil. Y se han sabido gracias a que en Brasil han habido jueces, fiscales y prensa y movimientos democráticos que han permitido que las cosas que hacía el señor Lula a través del escándalo de Petrobras y del cual salieron los demás escándalos de Lava Jato, se supiera. Porque en Brasil hay una democracia y por eso se sabe todo lo que ha pasado con la corrupción brasileña. En donde no hay democracia es en Venezuela. Y por eso toda la corrupción de la plata venezolana que se ha recibido acá no se sabe. Pero cuando haya democracia se va a saber la plata que recibió la señora Nadine Heredia a través de la señora Verónica Mendoza, por ejemplo. Y si esa plata llegó al Frente Amplio, por ejemplo. Se va a saber tarde o temprano. No se sabe porque eso lo tienen blindado en Venezuela, porque todavía están en el control del poder. Y por eso es que defienden siempre a Venezuela, la bancada que acabo de mencionar. Así que, rabo de paja, para comenzar, la bancada del Frente Amplio. Punto 1. Punto 2. Nosotros estamos haciendo un ejercicio democrático, pero ya no me refiero a la interpelación. Me refiero al inciso 20 del artículo 139 de la Constitución, que dice que una de las garantías y principios de la función jurisdiccional es el principio del derecho de toda persona, de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con limitaciones de ley. O sea, es un derecho constitucional inalienable criticar a los jueces, criticar a los fiscales, criticar a quienes están en la función jurisdiccional, es un ejercicio. Y obviamente ellos no están exentos del control político. Y los procuradores tampoco. Aquí se ha pretendido disfrazar la autonomía que la ley señala para los procuradores, como si fuera una autarquía, una independencia, como si no tuvieran necesidad de representar a un Estado en el cual ellos están jerárquicamente colocados. Y por eso es que es importante saber por qué un procurador toma una decisión. Y es importante saber por qué ese procurador es el que está tomando esa decisión. Y acá se ha dicho, presidenta o presidente, que el procurador Ramírez, que ya el congresista García Belaúnde ha mostrado parte de su currículum pobrísimo para tener el encargo de tomar él solo la decisión de decir cómo va a negociar con la empresa más grande y más corrupta de la historia del Perú. Y se ha dicho además que la señora Carrión ha sido puesta por el actual gobierno, el gobierno del señor Kuczynski, la señora Marisol Pérez Tello, porque era militante del partido de la señora. Y aquí el congresista García Belaúnde señaló que dicha señora había trabajado en un estudio, el estudio Azabache, que es un estudio que había servido a Odebrecht. Esa es una imputación sumamente grave, que quienes estén negociando a nombre del Estado hayan sido abogados de Odebrecht.
sumamente grave esa aseveración. El congresista Gino Costa pidió una interrupción y dijo que había recibido un mensaje de esta señora y que le decía que nunca había trabajado. Y eso no es verdad, presidente. Aquí se ha mentido. Y yo estoy seguro que no es el congresista Gino Costa el que ha mentido. Le han mentido a él. En primer lugar, comparecencia de la señora Lourdes Luisa Carreño Carcelén. ¿Quién es esta señora? Es una de las que firma estos convenios que estamos viendo. Es una de las que firma en nombre de Odebrecht. Es abogada peruana de Odebrecht. Compareció en la Comisión Lavajato. La congresista Karina Beteta le pregunta: ¿nos podría usted decir qué estudios de abogados han contratado durante todos estos años? Y la señora contesta: bueno, sí, durante todos estos años se ha contratado muchísimos estudios de abogados o abogados independientes. Por ejemplo, que recuerde al doctor César Azabache, el primero que menciona, al estudio Sterling, al estudio de don José Ugaz, que se llama Benítez Forno y Ugaz, me parece, y así, más de 20 estudios que hemos contratado. Pero para mayor abundamiento, presidente, esta es la comunicación oficial que da el Ministerio de Justicia para anunciar la contratación de la señora Carrión. Y entonces el Ministerio de Justicia hace por transparencia, dice, una exposición biográfica resumida de la señora Carrión. Y entonces dice, punto 3, en el ámbito privado, laboró en el estudio jurídico Azabache Caracholo Abogados, hasta enero del presente año. O sea, primer punto, no les importa a todos los histéricos que han estado ahora diciendo que queremos un golpe de Estado, que quien haya negociado en nombre del Estado con la empresa Odebrecht haya defendido a Odebrecht en un estudio de abogados durante 16 años. ¿No les interesa eso? ¿Les parece que un dato así, cualquiera, de página 24 de un periódico? Es un tema de fondo, sin duda alguna. Es un tema de fondo. Y no, como maliciosamente se quiere decir, en función de crear un convenio para que se digan cosas. No, el convenio no es para que se digan cosas. El convenio es para que no se digan cosas. El convenio no es para decir fulano, sutano, mengano. No, el convenio es para callar a fulano, sutano y mengano. Va a decir algo el señor Barata, que ha vivido 27 años en el Perú. ¿Va a decir algo de Conirsa? No está. No le van a preguntar. Si algún abogado le pregunta, le van a decir, no, su pregunta es impertinente. No va a decir nada. ¿Va a decir algo de Olmos? Tampoco. No se toca. ¿Alto Piura? No se toca. ¿Se va a decir algo de las lentejas? No se toca. ¿De las campañas electorales? Tampoco. De manera que entonces vayamos discerniendo las cosas en función de lo que son. Porque si ya tiene ese tipo de vicio, es evidente que se está buscando un contenido político de fondo. Y ese contenido político de fondo pasa porque este gobierno busque manipular lo que vaya a venir a efectos de seguir colgándose del mecanismo de la supuesta popularidad del señor Vizcarra. Y claro, todos aquellos que están aquí esperando su fajín, todos aquellos que están desesperados por ver cómo se suben al carro del gobierno, la van a pagar dura, porque van a terminar subiéndose a un gobierno cuyas maniobras van a quedar con toda evidencia develadas. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto de que se haya impuesto a través de procuradores de dudosa procedencia y de dudosa autonomía un criterio como este? Pues evidentemente va a tener un efecto multiplicador. Ya acabamos de ver que la empresa OAS, como se dice, también está planteando mecanismos de colaboración. ¿Quiénes lo van a hacer? Estas mismas personas. ¿Y cómo lo van a hacer? En función de los mismos criterios. Que se oculten cosas y que se digan otras que son de conveniencia específica para ellos.
Pero es claro, presidente, que durante 5 años, los que supuestamente ahora son los colaboradores eficaces, van a decir y repetir lo que ya dijeron. Quizá habrá algún detalle menor que se haya quedado en el camino, pero ellos no podrían decir algo que no hayan dicho antes, porque si no les dirían, en Brasil, ¿y esto usted por qué no lo dijo antes cuando se le preguntó? Entonces lo que van a dar es simplemente mayores detalles, y es importante que los den, y en ese sentido no está en objeción el mecanismo constitucional de entendimiento para una colaboración eficaz. Lo que está en objeción es lo que se esconde debajo de la alfombra. Lo que está en objeción es lo que se busca en una conversación que pueda estar debajo de la mesa, de entendimiento oscuro, de entendimiento oculto, para que justamente esto sirva a intereses políticos específicos. Y entonces, claro, las demás empresas brasileñas, cuando se vayan sumando a esto, van a decir, no, nosotros queremos un acuerdo como el que suscribió Odebrecht. Y claro, van a ir a buscar todos los defectos que tiene. Uno de los cuales es el hecho mismo de que el ministro acá presente nos diga que él no tiene nada que ver en el tema. La autonomía de los procuradores no es una autonomía total. Y es más, ni siquiera hay unanimidad en la comunidad jurídica en considerar que realmente en este momento sean autónomos. Porque el decreto legislativo 1326 que establece esa autonomía tiene una disposición final que dice que ese decreto que establece esa autonomía entra en vigencia cuando se promulgue el reglamento. Y el reglamento no se promulgó hace más de un año. ¿Qué espera el gobierno para sacar el reglamento del decreto legislativo 1326? ¿Ese es el interés que tienen en luchar contra la corrupción? El propio decreto legislativo, el 1326, les da 90 días para que saquen el reglamento. O sea, ese reglamento, este decreto legislativo que se dio en enero del año 2018, debería haber tenido su reglamento en marzo, en abril. Bueno, ya pasó más de un año y todavía no hay reglamento. Ese es el interés que tienen. Y entonces es muy fácil para cualquier abogado decir, señor, la autonomía con la que están actuando esos procuradores no está consagrada todavía porque el decreto que les da esa autonomía no está vigente porque el mismo decreto no ha sido reglamentado. Y entonces, presidente, quedarán como palabras huecas aquellas que se dicen en el sentido de que sí, se les ha dado autonomía real y que el señor Ramírez salga a la televisión y diga que ni siquiera ha consultado. O sea, él solo ha tomado esas decisiones. Y aquí se ha formulado una pregunta por parte del congresista del Castillo, en el sentido de que si el señor solo, en su casa, con su almohada, ha tomado esta decisión, ¿a quién le consultó? ¿Dónde está la empresa consultora? ¿Cuál es la empresa consultora que le dio los parámetros para establecer esa cifra? Como no se lo podemos preguntar al Ministerio Público, porque efectivamente el Ministerio Público no está sujeto a ese control político, pero al ministro sí se lo tenemos que preguntar. Pero claro, se lo hemos tenido que preguntar en medio de una gritería y de una histeria que dice que no hay que preguntar nada, porque aquí lo que se está buscando es otra cosa, tumbarse al gobierno, la misma de siempre, presidente. Yo creo que el señor Vizcarra ya está bastante grandecito para comerse el cuento de que cada vez que se le critica es porque vengan ellos y le digan, mira, te quieren tumbar. No, señor Vizcarra, no les crea cuando usted escucha a esas personas en su oreja izquierda o en su oreja derecha que les dicen a cada rato eso. Eso lo único que quieren es ministerios. Lo único que quieren es puestecitos, lo único que quieren es plata del Estado. Han tenido ministerios, ahora tienen otro ministerio. Ya se lo dieron el ministerio al otro partido político, ya están ahí. ¿Cuántos estarán ahí? ¿Cuántos? Muy bien, pues está bien, pero así no se hace política. Se hace política, presidente, justamente defendiendo verdades. Y esta es una, que no ha sido refutada. No hay realmente autonomía de los procuradores, no existe. Lo que hay es simplemente la necesidad que tiene el país de empujar a que este acuerdo sea un acuerdo amplio y transparente, pero no que sea un acuerdo bajo la mesa para que no se digan cosas. El tema de CONIRSA, que está ligado al tema de Chincheros, y en ambos casos se comparte incluso el mismo fiscal, es un tema que tarde o temprano va a reventar, presidente. La Comisión de Fiscalización ha aprobado solicitar facultades para investigar ese tema. El señor César Vizcarra, hermano del presidente, no quiso concurrir en la primera oportunidad. Y la crisis, más el receso,
ha impedido que hasta el día de hoy el señor César Vizcarra concurra, pero va a tener que ir de todas maneras. Y ahí van a comenzar las explicaciones de cómo están ligados esos temas de Conirse y Chinchero, a quien hemos visto justamente el presidente de la República insistir con el tema de Chinchero, que algo se trae, algo pasa ahí, cuando ya está demostrado que incluso en términos técnicos un aeropuerto en esa zona lo único que va a hacer es perjudicar a la ciudad del Cusco. De manera que entonces esa tosudez del señor Vizcarra de insistir en ese tema tiene que ver con todas estas cosas. Tiene que ver con cómo el Ministerio Público y cómo los procuradores están actuando para que él pueda después tomar decisiones que le convengan alrededor de este tema. Mientras tanto, presidente, el país estancado. Mientras tanto, presidente, la delincuencia asola por todas partes. Mientras tanto, presidente, la anemia sigue creciendo. Y el señor Vizcarra, que promete 2 hospitales por semana, hasta ahora no ha inaugurado ni siquiera una posta médica. Y que prometió además 1.500 colegios. 1.500 colegios. No ha hecho ni uno. Entonces, esas cosas, presidente, son las que se quieren tapar con todo este circo, con toda esta histeria, con toda esta gritería y esos insultos. Eso es lo que están buscando las bancadas gobiernistas, rabonas del gobierno. Y por eso es que nosotros, en ese sentido, presidente, no nos asustamos con las interpelaciones. Haremos las interpelaciones que correspondan. Y los ministros tienen que venir a responder. Eso se llama control político. No se asusten cada vez que se habla de interpelaciones. Tiemblan, se mueren de miedo, no entiendo por qué. No pueden venir a contestar, ahí tienen al ministro, que encima es congresista. Podía haber venido cuando sea. El ministro, el congresista puede venir cuando quiera. No, pues él ha esperado que haya todo esto para tener el argumento de decir que lo quieren tumbar. Esto se podía haber hecho en una sesión cualquiera, presidente, hasta en una comisión. Pero no, pues se busca engrandecer el tema político solamente por la histeria de decir me quieren tumbar, me quieren votar. No, el llanto, el lloriqueo, la cobardía. Y esas cosas, presidente, el pueblo ya las conoce. De manera que entonces, aquí las cosas claras. No hay posibilidad alguna de que nosotros, con una interpelación, deroguemos una ley. Si alguien quiere derogar esa ley, presenta su proyecto de ley. Pasaría por comisiones, pasaría por el pleno, imagínense todo lo que fue, lo que quedaría todavía para discutir. Y no hay posibilidad alguna tampoco de que nosotros con una interpelación nos tumbemos el acuerdo. O sea que estamos interpelando al ministro y el señor Belabar va a decir, ay no, entonces ya mejor retiro el acuerdo. O el señor Ramírez va a decir, no, como interpelan al ministro, entonces ya no hay nada, señor Barata, ya quédese en su casa. No, pues no seamos ingenuos, no seamos ingenuos. Respeten la democracia y respeten la discrepancia. Pero no vengan aquí con esa histeria durante todo el día, lo mismo, repitiendo, parece que les hubieran pasado una cartilla. Tumbarse, tirarse en el mismo plan. Entonces, francamente, creo que este debate, presidente, no ha tenido el nivel que corresponde. Y han habido revelaciones que van a tener consecuencias. No es posible, y creo que ese es un tema de fondo que hay que exigirle al ministro, que personas que trabajaron para Odebrecht sean los que estén negociando en nombre del Estado peruano. Eso es inadmisible. Ya debería estar la renuncia de esa señora en este momento puesta en un escritorio. Tiene la palabra el congresista Jorge Castro. Buenas tardes, señor presidente, buenas tardes a los señores congresistas. Aquí hay un tema que creo que es de fondo. En primer lugar, hay que conocer sobre la materia para pronunciarse. Con los que no conocen, y lo que es más grave, señor presidente, no se tiene la dimensión, no se calcula, en nuestra cabeza no cabe la cantidad de manejo que ha tenido Odebrecht. Odebrecht se ha manejado, señores, para información de todos ustedes, que de repente por primera vez la escuchan y la podemos disgregar, 13.500 millones de dólares. Es una cantidad que en su momento representó el 40% del presupuesto nacional. Ese es el problema, esa es la magnitud de lo que nos han robado. Y esto, señores, ha sido con la venia. No ha podido robar de otra manera si es que no tuviéramos una SUNAT que recién ahora, cuando nosotros comenzamos la investigación, determinamos, señores, aquí esto ha sido posible en primer lugar por el Ministerio Público, porque le han presentado infinidad de denuncias en su momento,
Para que tengan idea y un parámetro de comparabilidad muy simple, el banco más grande del Perú, cual no quiero decir su nombre por razones de propaganda, 13.500 millones de dólares significa 4 bancos del más grande del Perú, señores. Y aquí estamos entrando a discutir cosas que no irrelevantes, incluso echándose la culpa a unos a los otros. Pero cuando ahora tenemos y el ministro que no pudo poner las cosas en su lugar porque en su cabeza y al propio gobierno le ha entrado, ¿qué significa 13.500 millones de dólares? La deuda social es menos de 2.000 millones de dólares, señores. Hubiéramos eliminado la pobreza del Perú, señores. ¿Y cómo lo hizo? Porque todo se facilitó desde los más altos niveles de gobierno, los bancos, todos estuvieron en este contubernio. Pero tenemos que ir a 2 elementos básicos, decíamos, el Ministerio Público, porque permanentemente le presentaron denuncias y las denuncias eran archivadas. ¿Y quiénes estuvieron en el Ministerio Público? Por eso es de que 3, 4 fiscales de la nación no hicieron nada en absoluto. Y el último también, que aquí se le quiso proteger, o sea, le protegió. Y aquellos que dicen que se llamaban de izquierda, que no tienen nada en absoluto de izquierda, no defendieron nunca los intereses populares. Ahí estaba la madre del cordero, se lo dijimos aquí en N y repetidas oportunidades, señor. ¿Quién nos va a sacar de esta profundidad, este lodo, señores? Si no somos nosotros mismos cuando comencemos a fustigar a las autoridades. Y dentro de la propia comisión no habían personas que habían sido nombradas y nos dinamitaban desde dentro. Y hoy son los que dicen, señores, me cayeron bien los 2.800. Y si me caen 50 va a ser mucho mejor. Y si son 100.000, bendigo a Dios. Y si vino Odebrecht, por eso es que Odebrecht sabía de las debilidades de nuestras autoridades. Pagaron lo que han querido, han contratado a sus consultores, medios de comunicación, universidades. Yo no puedo pensar que la propia Universidad del Pacífico y la Universidad Católica garantizaban una serie de trabajos mal hechos. No pudo ser de otra manera que simplemente habían personas infiltradas y que ganaban de una u otra forma, de manera oscura. Señores, son 13.500 millones de dólares. Y es más, aquí hay un diario aquí. Aquí, pues, ¿qué fecha tiene esto? Y otro elemento fundamental en la lucha contra la corrupción es la SUNAT. ¿Y por qué la SUNAT? Porque registra todas las empresas. Como dijo nuestra congresista Marisol Espinosa, Odebrecht tomó como 7, 8 o creo que hasta 20 nombres de empresas diferentes. Pero ¿quién registra todo esto? Lo registra la SUNAT. Aquí teníamos nosotros la primera SUNAT en la mira. ¿Qué fecha tiene? 13 de mayo del 2017, perdón, 13 de marzo del 2017, hace más de 2 años denunciamos esto. ¿Quién habla particularmente? Porque a nosotros no nos van a vender un gato encerrado ni correteando cosas. Eran 2 los elementos, Ministerio Público y SUNAT. Ministerio Público porque eran todas las denuncias, aquellos que roban o hacen algo, están las denuncias ahí. Y por otro lado la SUNAT porque registra el ingreso nacional. Cualquier movimiento hasta de 100 soles de un kiosco de la esquina lo registra la SUNAT. Por eso es que tienen miedo, por eso es que le dan la libertad del Ministerio Público, le da la salida barata. No le regala, no se equivocan. Señores, se fue barata porque simplemente, y esto ha quedado absolutamente demostrado, porque nosotros solicitamos porque sabemos revisar los estados financieros, los estados contables, señores, y le solicitamos a la SUNAT en esa fecha también los documentos perdón, si es que en ese momento habían fiscalizado a la SUNAT, durante 3 años no fueron fiscalizadas los estados financieros de Odebrecht, cuando todos los principales contribuyentes del Perú tienen su fiscalización permanente, y aquí se olvidaron de Odebrecht. Fue gratuito eso, y después de eso le solicitamos nosotros para hacerla justamente verificar una serie de gastos que son muy fáciles de determinar, y por eso es de que después no se nos ha brindado nunca. ¿Y por qué? Porque ahí iba a saltar a quienes le pagaban los consultores, los famosos consultores que son famosos aquí también, que sacan en los ministerios, que en el Ministerio de Agricultura, por eso que no quieren el gobierno electrónico,
que lo hemos propuesto nosotros hace tiempo, pero tampoco no fue nuestra, sino es una propuesta de hace 10 años que le hemos querido aplicar acá. Y por eso es de que cada uno son consultores A, B y Z de todos los ministerios. Quisieran tener 100 ministerios para cobrar en cada uno de los ministerios, en cada una de las oficinas públicas. Y eso se repite en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, señor presidente. Ahí está el drama del país. Estamos viendo el drama en una sola empresa. Y es lo mismo que ha hecho OAS, que ha hecho cada una de las empresas a su regalado gusto. Pero vuelvo a decirles, la corrupción se controla muy fácilmente, con un buen ministerio público y con una buena SUNAT. Uno, porque van todos los que delinquen, y por el otro lado todo el ingreso nacional está registrado. ¿O acaso nosotros mismos no estamos registrados? Sino que, ¿qué es lo que pasa? No hacemos el gobierno electrónico porque no quiere el gobierno. El Ejecutivo ha rechazado el gobierno electrónico, que no es una propuesta nuestra, le hemos retomado nosotros, más de 10 años está congelado esto, porque ahí vamos a saber, ingresamos de manera directa, a ver si el señor Gorriti recibió o no recibió dinero de tal o cual cosa, o el señor Álvarez Rodríguez, que este señor que todos los días, yo por eso los he retado, vayamos a cualquier lugar, en cualquier universidad del Perú, en el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Economistas, donde digan sobre el tema del lavajato. Tenemos todos los documentos probatorios sobre la materia. Y aquí el problema, señor presidente, es mucho más grave, porque en este caso se habla de 13.000, no se habla, está completamente probado que son 13.500 millones de dólares, y es mucho más todavía porque todos los días va creciendo esto. Sin embargo, aquí a pie juntillas nos hemos puesto a ponernos a rezar para que nos paguen durante 15 años 610 millones de soles. En ningún lugar, también lo demostró la señora Marisol Espinosa, en ningún lugar han tenido ese tipo de reparación que no llega ni siquiera a los 200 millones de dólares. No nos interesa, dice, tenemos que cubrir quién nos robó. Si ya los hemos tenido en la Comisión Lavajato, todos ahí metidos. Todos metidos, sino que nos sacaron de la comisión, pues. ¿Por qué nos sacó? ¿Quién hizo esa movida, señores? ¿Quién hizo esa movida, señores? Estamos absolutamente, pregúntenle a los señores de aquí, no tenían reuniones en el propio Frente Amplio con el señor Gorriti y les decía qué había que hacer. Eso es lo que es la verdad. ¿Qué es lo que tenía que decir? Y jamás pues va a saber más de lo que sabemos nosotros. Porque estamos preparados en el campo económico, contable y financiero. ¿Qué dijo, por ejemplo, el señor Mauricio Cruz el 1 de febrero del 2017? Que fue muy clara la apreciación. ¿Qué dijo? Que cuando a nuestra pregunta, están acá los otros miembros también que estuvieron, les preguntamos, dijo que contablemente estaban al rojo, para ser muy claro. ¿Qué dijo en términos financieros? No tenían ninguna posibilidad porque justo le hicimos la observación, no le quería prestar nadie. Estaba también el señor Gino Costa, que ahora se pone de costado y de repente está muy feliz porque le han dado 2.800 soles. Pero lo que queda claro es que aquí, señores, habló el señor y él mismo por su propia boca, pueden revisar, por eso, pueden revisar las actas, están absolutamente abiertas para todos. Cuando habla del Estado en términos financieros, le hicimos la tingencia que nadie les quería prestar porque estaban mal económicamente. Y económicamente la única posibilidad que dijo en ese momento, señor ministro, es el problema, pues cuando no han leído los documentos, cuando no se está al tanto, esta fue una palabra clave dentro del proceso de investigación, que la única posibilidad de salir del hoyo que se encontrara desde el punto de vista económico, si bien es cierto la actividad de construcción civil es rentable o es viable, y eso también coincidimos en ello, pero él manifestó, dijo, la única posibilidad que tenemos es que nos sigan dando obras. ¿O no fue, señor, así Y también le preguntamos al señor Gino Costa, ¿no? Para que nos certifique en todo caso la veracidad de lo que estamos hablando. Y si hay alguna duda, vayamos al acta del 1 de febrero. Esa palabra clave es la que ha determinado hoy. ¿Por qué? Porque nosotros en ese momento le pusimos los puntos sobre todas las IES. ¿Qué pasó? Dijimos en ese momento que no podíamos seguir contratando alguna empresa que estaba tipo CLAE. Lo único que quería, que ustedes síganme, como Manrique, recordarán ustedes, deposítenme más dinero porque yo con eso, trabajando, yo les voy a devolver. Un Manrique a la peruana resulta siendo un Manrique latinoamericano.
No puedes hacer eso, nunca se puede hacer eso porque va a tener que él, ¿de dónde va a sacar la plata? De tus mismos bolsillos. Lamentable. Y en ese momento todavía tenía posibilidades el Estado peruano para recuperar, porque tenía muchos activos que se podían realizar en el camino y definitivamente podríamos nosotros estar recuperando una cantidad. Tenía aproximadamente como 4.000 millones en activos. Es indudable que una empresa que entra en esa situación financiera, económicamente, contablemente está en rojo, se va desgastando o progresivamente se va deteriorando cada día más. Ese fue el error que se cometió aquí o lo cometió el Ministerio de Justicia, pero fundamentalmente el Ministerio Público. Y lo más grave dentro de esto es que el Ministerio Público lo soltó a barata. Si aquí hay uno que ha robado, lo tenemos que capturar. Eso lo hace cualquiera, lo hacen hasta en cualquier pueblo joven, lo hacen en Tacna, lo hacen en Tumbes o en la selva. Y no lo sueltan. Lo tenían a barata, ¿qué hizo el Ministerio Público? Lo soltó. Váyase usted, díctanos la plana desde fuera. Y desde allá usted nos canta la novela que usted quiere, o la canción, nos pone la música y nosotros vamos a bailar a su ritmo. Pero ¿por qué se hace? Aquí tenemos un policía, un señor de la policía, y nos puede decir, ¿por qué se hace eso? Porque hay un arreglo, señores. Es arreglo. Había un arreglo por lo bajo. Y aquí la policía sabe perfectamente, te puede decir qué es lo que ha pasado ahí. Nadie suelta a un ladrón por nada. Lo han dejado que se vaya. Segundo tema también sobre esto. ¿Por qué descongelan las cuentas bancarias? No revelada por Jorge Castro, también lo sabe el señor Gino Costa, porque estuvo también el señor Mulder. Se descongelaron, no porque nosotros lo quisiéramos saber, sino que en el interrogatorio que se hizo al señor superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera, nos reveló eso. Nos reveló eso, señores. El problema... Congresista, vamos a darle un minuto de tiempo adicional, ya van 15. Señor, como no conoce de lo que estamos hablando y le gusta hablar piedras hasta en la televisión, bueno, en fin, pero nos está molestando. Sí, señores congresistas, yo les pediría por favor que permitan que los congresistas que están haciendo uso de la palabra puedan continuar sin tener que distraerse con algunos comentarios. Todos tenemos que respetarnos, le estamos respetando a las alocuciones, no hemos gritado ni nada, y déjenos exponer lo que conocemos nosotros en profundidad. Por supuesto que sí. Tiene un minuto para concluir, congresista, ya van 15 minutos haciendo uso de la palabra. Bueno, no tanto, Bueno, señor, de todas maneras aquí el tema es que esto lo revela la Unidad de Inteligencia Financiera, o sea, SUNAT tiene todas las herramientas para en su debido momento actuar, señores. Hay dos elementos básicos. SUNAT, vuelvo a repetir, y a través de la Unidad de Inteligencia Financiera sabe cuántos depósitos tienen cada uno de nosotros. Sabe también, o no lo va a saber seguramente Dores, lo sabía. Ese dinero que nunca se ha llevado a saber exactamente, pero se manifestó así oralmente de que tenía en el orden de $100 millones en ese momento. Eso salió del país también, señor presidente. Comenzaron a sacar todos los activos que tenían, etcétera, etcétera, porque sabían que había una posición dura y fuerte en la comisión, pero yo quiero, por el tiempo, señor, dura y fuerte en la comisión, quiero terminar en lo siguiente. Esto es triste para el Perú, se lo voy a decir a todos los peruanos que siempre nos están llamando de diferentes lugares del país, simplemente les tenemos que manifestar. Esto, si con todos sus errores, Para que concluya, por favor. Con todos los problemas que ha tenido la Comisión Lavajato, porque no somos perfectos, no hemos tenido de repente la capacidad suficiente para involucrarnos totalmente o lo que fuere, pero esto fue programado con la intención de ponerle fierro y cemento y una lápida de manera final. Gracias a la actitud que tomó aquí en el Congreso con la Comisión Lavajato, se comenzó a revolver nuevamente este problema, y por eso que estamos en estas circunstancias. Hoy, todo esto, nada se hubiera sabido, señor presidente, nada, porque simplemente había una... Para que concluya. Concertación de los grupos de poder económico que simplemente querían ponerle una lápida de fierro y de cemento para ponerle punto final a todo este tipo de situaciones, mi querido señor presidente. Muchas gracias, señores congresistas, y esperando que alguna vez se nos brinde la oportunidad de escucharnos algo más, pero con las pruebas correspondientes y sobre todo
con el producto de las propias investigaciones y las propias declaraciones que hizo el propio Mauricio Cruz y cada uno, y sobre todo la Unidad de Inteligencia Financiera y la SUNAT también, que lamentablemente nunca pudo entrar. Gracias, congresista. Estamos manejando con la misma vara, el mismo criterio a todos los congresistas, le estamos dando tiempo más que suficiente para que puedan exponer su posición. El congresista ha hablado 17 minutos, faltan 18 oradores en la lista de oradores y luego tiene que intervenir el ministro de Justicia. Yo les solicito, por favor, tratar de ser un poquito más precisos en sus intervenciones. Tiene la palabra el congresista.